Desconfinando la danza es un proyecto que surge del Departamento de Danza Española perteneciente al Instituto de Danza Alicia Alonso. El objetivo principal es la ampliación de conocimientos sobre figuras de la danza española de un modo interactivo entre alumno e invitado, además de complementar así su formación. Desde el Departamento de Danza Española queremos dar las gracias de antemano a todos los artistas participantes en esas entrevistas, ya que sin su colaboración esto no podría ser posible, así como también a todos nuestros alumnos y alumnas participantes. Tenemos el placer de entrevistar a Francisco Velasco, bailarín principal invitado del Ballet Nacional de España. Buenas tardes, Fran, muchas gracias por participar con nosotros. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería darte las gracias en nombre del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, del Departamento de Danza Española, de todos nuestros alumnos que están aquí reunidos y en el mío propio por participar con nosotros. Y bueno, vamos a empezar. Para que te conozcamos un poco, ¿puedes contarnos, por favor, cómo fueron tus principios? ¿Cómo y por qué empezaste a bailar? ¿Quiénes fueron tus maestros? Bueno, pues yo comienzo a bailar de una forma casual, porque era muy pequeño, tenía 6 años, y por motivos familiares, porque sobre todo mi madre quería aprender a bailar la sevillana, pues se inscribe en una escuela del barrio. Yo soy de Sevilla, de allí donde vivíamos, y bueno, pues me llevan a aprender las sevillanas con ellos, con mi madre, y bueno, y a partir de ahí un poco viene el conocimiento de lo que era un poco la danza a través de esa escuela, sobre todo porque a partir de aprender a bailar sevillana, después me fui introduciendo un poco en el flamenco, había clases de flamenco también, y bueno, era bastante pequeño y a mí me movía un poco más el deporte y jugar de otra manera, pero a medida que fui un poco conociendo la danza y sobre todo, a mí lo que más me llamó la atención fue la guitarra flamenca. En esas primeras clases que descubrí donde había una guitarra flamenca en directo y empezaba a aprender los compases flamencos, eso sí me llamó mucho la atención y a partir de ahí viene mi relación con la danza y mi aprendizaje. De esa escuela que estuve unos años aprendiendo, ingresé en la Escuela de Danza Matilde Coral en Sevilla y bueno, y ya a partir de ahí empecé lo que es la carrera de danza española en el Conservatorio de Sevilla por libre, entonces nos examinábamos por libre desde la Escuela de Danza de Matilde Coral y bueno, ese fue un poco el inicio hasta venir a Madrid, al Ballet Nacional. Porque tú estudiaste toda tu carrera, quiero decir, tu aprendizaje fue en Sevilla solamente. Tú ya cuando viniste a Madrid ya eras profesional, digamos. Bueno, sí, yo mis estudios de danza al principio fueron en la Escuela de Matilde Coral, hice la carrera de danza española a los 6 años y justo cuando estaba terminando sexto curso, que era lo que duraba la carrera entonces, lo que a mí me escogió en esa época, en febrero hubo una audición para el Ballet Nacional y que me enteré, por cierto, allí en la sala de espera, digamos, de las clases, entre una clase y otra, mirando el periódico, porque Rafael Negro, el marido de Matilde, compraba todos los días el periódico y después lo dejaba allí en los bancos. Y mirando el periódico, que yo tenía un ratito entreteniéndome mirando, vi que había una audición para 4 plazas de cuerpo de baile de hombre para el Ballet Nacional. Y corriendo se lo fui a decir a Rocío, a la hija de Matilde, que bueno, era la que tenemos más relación con ella, sea de amistad, porque bueno, era un poco más la que estaba con nosotros. Ah, pues venga, os tenéis que presentar, y ya vinimos muchos compañeros y vinimos algunos chicos de allí de la escuela de Matilde aquí a Madrid, y bueno, con la suerte de que en esa audición pues me cogieron. Yo hice la audición con 16 años, cumplí los 17 y entré prácticamente. Y bueno, profesional, hasta entonces pues no había bailado de una forma profesional de una manera dilatada porque solo, pues bueno, en el periodo de aprendizaje había bailado en peñas, en ferias, en festivales y en lo que fue la Escuela de Baile Andaluz, que fue un poco una especie de aprendizaje que yo tuve a nivel más profesional, puesto que esto fue una compañía que se hizo institucional de la Junta de Andalucía, que la dirigía Matilde Coral y Juan Morilla. Y ahí, bueno, ahí sí hice una serie de funciones que bailamos por toda Andalucía y en las cuales estaba, por ejemplo, Diego Llori, que había sido bailarín del Ballet Nacional, estaba Ana María Bueno, y bueno, había un elenco importante en el mundo del flamenco, y fue una compañía grande, y yo participé como un cuerpo de baile más, de hombre, de chico. Ese un poco era mi experiencia profesional
a nivel de teatro y a nivel un poco, pero claro, era joven y tampoco tenía una experiencia dilatada ni grande, ¿no? Tenía todavía poca edad. Sí, que eran tus Sí. principios. Y oye, la Academia de Matilde Coral supongo que te marcó muchísimo. ¿Nos puedes contar un poco cómo era ella? Porque a mí me parece que es una gran profesional y una gran maestra. Sí. ¿Y ella qué tal? Bueno, para mí la escuela, yo siempre lo digo que ha sido mi cuna artística y yo creo que he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte en tener una de las mejores cunas en cuanto a la formación, al cariño, al aprendizaje, al rigor, a la preocupación. Matilde es genio, genio no de carácter, genio como persona, como artista, como madre, como todo. O sea, es una persona que es un referente en el mundo de la danza y del flamenco a nivel mundial. Pero los que hemos tenido la suerte de estar con ella y de aprender y de tener una relación más íntima, pues es algo maravilloso en ese aspecto. Matilde siempre se ha preocupado de enseñarnos todo, pero todo no es solo la técnica, que ya en ello de por sí es una gran maestra, sino en hablarnos de sus inquietudes, de sus experiencias profesionales, las compañías con las que ella trabajaba, de su época, de cuando iba a las exposiciones universales, o sea, todo lo compartía con nosotros. Después, claro, en la escuela estaba Rafael el Negro, que nos daba su marido, nos daba clases también. Él fue el que me inició en la bulería, por ejemplo. Estaba su hermano, el Mimbre, que ha sido un gran bailador, un gran artista también. Su hija Rocío, eso de la familia. Después un elenco de profesionales y de maestros también maravillosos que siempre han estado en la escuela, que nos han guiado muy bien. Aparte después que llegaba el verano y Matilde tenía una inquietud maravillosa que era pues hacer unos cursillos, pero cursillos donde venía el maestro Granero, Pedro Azorín, pues qué te digo yo, de ballet clásico han venido también grandes maestros, ahora mismo no sé, no me acuerdo así de decirte, pero bueno, Ya. que dentro de la profesión venían de Madrid los grandes maestros y teníamos una formación en ese aspecto muy completa, ¿no? Porque no solo tocábamos la parte del flamenco la reforzábamos con ellos, pero después seguíamos la metodología del conservatorio a nivel de los cursos, de todo el programa que teníamos que hacer y todo lo demás, pues la verdad que nos formaba de una manera, vamos, yo creo que la prueba es que de todos esos años, esas épocas han salido numerosos artistas y muchísimos bailarines, bailadores de diferentes ramas, de diferentes estilos. Y claro, si tienes una buena cuna en ese aspecto y una buena formación, después se puede ramificar donde cada uno sea el fuerte o donde cada uno le guste y puede enfocar su profesión de una manera. Lo interesante es eso, tener una buena base, y esa base nos la daba su escuela. Claro, luego ya cuando llegaste a Madrid y entraste al ballet, ya empezaste a tomar clase con todo el elenco de maestros que había en aquella época en el ballet, que ya fue el sumum, ¿no? Claro, después de todo lo que habías aprendido con Matilde, la escuela, claro, todos los que estaban en aquella época. Eso fue un cambio radical. O sea, ten en cuenta que toda esa cuna, como yo le llamo, esa formación de base, de ahí salíamos, digamos, a lo que era ya la profesión, a pisar el escenario, a coger tabla, y eso yo tuve la inmensa suerte de poderlo realizar en Madrid en el Ballet Nacional. En el mundo entero, somos gente que esto es una mina en cierta medida. Y bueno, eso es una cuestión muy compleja, es un ámbito demasiado extenso, pero bueno, hay que ir poco a poco ir trabajando en ello e intentar. Estamos hablando en un momento muy complicado. Sí, porque el COVID ahora a lo mejor. Claro, te puedo hacer una especie de reflexión antes de toda esta situación que estamos viviendo. A partir de ahora el mundo va a cambiar, todo va a cambiar, nos va a cambiar todo. Y bueno, hay que ir con ilusión y poco a poco mentalizándose de lo que venga. Todo esto que te he dicho era un poco la idea que uno tenía hasta entonces de cómo eran las cosas. A partir de ahora, pues habrá que reinventarse, habrá que ir generando nuevas salidas, y lo que sí es que el mundo de la profesión y la gente que ama la danza tiene que sacar eso, y tenemos que intentar de que eso llene el alma y los corazones de las personas, igual que se... ¿Te sientes igual de realizado en todas estas facetas o quizá destacarías por encima de todas la de bailarín? Bueno,
Yo me he sentido realizado en todas las experiencias que he tenido porque están relacionadas con la danza, que es lo que amo. Lo que pasa que sí es verdad, un poco enfocando tu pregunta, que a mí personalmente la que más me ha llenado es la de bailarín por el hecho de pisar el escenario. O sea, el escenario para mí es mágico, es algo que abarca otra dimensión en el aspecto interior, donde desarrollo algo muy profundo que yo vivo con mucha alegría y me llena muchísimo. Y claro, dentro de todo eso, pues es verdad que ese espacio y ese momento y lo que sería ser bailarín es lo que más me llena. Pero también me llena cuando he dado algún cursillo, cuando he estado en la gestión como, como asesor, bueno, asesor artístico, sí. Cuando he montado mi compañía, cuando todo este tipo de cosas, lo que pasa es que es de diferentes formas. O sea, hay que saberse adaptar a las circunstancias, a los momentos, pero de todo ello, todas esas experiencias, la verdad que la de bailar, la de estar en el escenario, sin duda para mí es la más gratificante. Y cuando compaginas con ser director y bailarín, o sea, sé que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero tú has sido las dos cosas a la misma vez, quiero decir, has sido director y bailarín a la vez. Sí. ¿Eso cómo lo llevas? Yo intenté ser lo más inteligente posible dentro de mis posibilidades, porque yo creo que lo primero es que uno tiene que saber es qué posibilidades tiene uno, conocerse bien y de desarrollar lo que uno cree de verdad que puede hacer bien y no intentar abarcarlo todo. Yo monté mi propia compañía, pero por ejemplo yo en mi compañía no coreografié nada. O sea, ¿por qué? Porque para mí fue un inicio de una etapa nueva donde tenía que aprender muchas cosas y muchas cuestiones y yo sabía que ya de por sí el bailar tiene su dificultad. Si todo lo que yo necesitaba de otras muchas cosas se me venían encima, pues podía llegar un momento en que me iba a ser complicado y no iba a estar a buen nivel. Y como todo eso se hacía para yo poder expresar lo que sentía y tener mi mejor nivel, pues lo que intenté fue eso, por ejemplo, intentar delegar toda la parte de gestión económica y eso en gente que me ayudó, la parte técnica en mi hermano, por ejemplo, él es técnico de luz y se encargó de hacerme todo el equipo técnico, la parte coreográfica pues de amigos, de compañeros, de coreógrafos que me ayudaron muchísimo, a los cuales estoy muy agradecido, a la figura de todos los coreógrafos que intervinieron conmigo, con los músicos, y yo un poco organicé todo eso, pero después bailaba, con lo cual intenté reducir la parcela de lo que yo participaba en ello para que cuando bailara poder estar a lo más al 100% posible. Contar con ello es súper complicado. Y yo entiendo que tendré cosas buenas y seré muy trabajador y eso, pero yo sé que yo no lo puedo abarcar todo. Hay personas que sí, estupendo y maravilloso, y ole por ello, porque tienen esa cualidad. Pero yo tengo que conocerme a mí mismo, y eso es lo que intenté hacer. Conocerme a mí mismo e intentar trabajar hasta donde yo creía o podía hacer las cosas bien. Y rodearme de gente que me ayudara, por supuesto. ¿Y estás contento con el resultado? Sí, Personalmente me refiero. Sí, yo estuve muy contento. Después, como todo, las cosas necesitan su tiempo, pero creo que el trabajo que hice fue un trabajo que estuvo dignamente hecho, que todo el mundo se involucró al máximo, todo salió bien en todos los aspectos, que podía haber seguido, haber estado mejor. Pues sí, que se quedó ahí, pues se quedó, cada cosa tiene su tiempo. Y yo creo que dentro de todo la experiencia yo creo que fue muy positiva, muy bonita. Todo el mundo... Vale, antes de que empiecen los chicos, me gustaría preguntarte, Fran, yo sé que es muy difícil, como dirían nuestras madres, ¿no? ¿Qué dedo de la mano me corto? Pero, ¿cuál de los dos espectáculos, mudanzas boleras o cachorro y flamenco, con cuál te quedarías? ¿O los dos son especiales para ti o...? Hombre, los dos son muy especiales. Son además temáticas totalmente diferentes y circunstancias muy diferentes. Date cuenta que Flamenco Cachorro, la primera parte era una suite de flamenco, la segunda parte Cachorro, una obra argumental, teatral, una historia, y Mudanzas Boleras es un recorrido de la historia de la escuela bolera, basado en la escuela de Perisset.
Ujú. Hombre, Mudanza no es una producción mía, Mudanza fue un encargo. Yo hice la coreografía, la dirección artística, pero eso no lo hice yo, fue un trabajo que hice para Sharon Sapienza. Pero vamos, es como si fuera mío, porque como nos trató Sharon y el cariño que nos dio y la libertad y todo lo que pudimos hacer con ella fue maravilloso. Y, y bueno, para que veas, ahí prácticamente lo poco que yo he hecho así está un poco toda la danza española. Me falta un poco el folclore, pero me tocó bailarlo, pero no he trabajado sobre ello, digamos, a nivel así más coreográfico, más personal. Ujú. Y es que es muy difícil quedarme con algo. Hombre, a, a mí personalmente, como artista, lo que más me llenó fue Cachorro, pero porque el personaje de la obra era una ilusión mía que yo quería hacer y un poco eso es lo que hace de inicio a que yo creé la compañía. O sea, yo vi a José Antonio y los ballets españoles aquí en Madrid y vi Aires de Villacorte y Cachorro en su momento y yo dije, a mí me encantaría bailar eso, yo quiero hacer eso, a veces de una manera figurativa. Con el tiempo, pues fueron pasando una serie de cuestiones con muchos años y surgió esa posibilidad y hablé con él, al cual le estaré eternamente agradecido, José Antonio y a Salvador Tábora, confiaron en mí y pude retomar ese espectáculo y llevarlo a la práctica. Rocío, ¿vale? Y así. ¿Siempre has tenido en mente acabar montando tu propia compañía? ¿Qué te motivó e impulsó a ello? ¿Y cómo definirías la experiencia de crear tu primer espectáculo flamenco Cachorro? Está hablando ahora mismo de... yo nunca he tenido la inquietud real de montar una compañía, personalmente. O sea, yo cuando hago la compañía, más bien era la necesidad de aprender y de evolucionar cosas. Entonces, después de una larga etapa en el ballet, necesitaba esa necesidad interna de aprender otras cosas. El ballet es maravilloso. Lo que pasa es que es un sistema duro que durante mucho tiempo, también yo es que yo nací allí prácticamente, como bailarín, como artista. Entonces no había, digamos, tenido otras experiencias. Entonces yo necesitaba empaparme de otras cosas y de otras experiencias. Y lo que me provocó un poco el poder hacer la compañía fue el espectáculo de Cachorro, porque era un papel que para mí tenía muchos condicionantes, el condicionante artístico, pero el personal también, por la historia, por lo que se hacía, por la dramaturgia que tenía, y eso a mí me llenaba de una manera muy especial. Como esa necesidad de tener esa experiencia solo la podía hacer prácticamente creando la compañía, pues entonces fui poco a poco trabajando ese aspecto y hablando con los coreógrafos a ver cómo, hasta que pude dar el paso y por lo menos lo hice. Hombre, la experiencia fue muy complicada en el aspecto de que hay muchas cosas nuevas, te enfrentas a muchos desafíos que hasta entonces, date cuenta que, por ejemplo, cuando estás en una compañía como el Ballet Nacional o cualquier otra compañía, pero simplemente eres bailarín, hay muchas cosas que desconoces. Cuando sales de ahí y tú creas tu propia compañía, tienes que empezar a formarte y a tener un aprendizaje en otros muchos aspectos. A nivel económico, a nivel de crear una empresa, o hacerte autónomo, de un montón de cosas que lo que antes se te daba hecho o tú solo te dedicabas al resultado final, que era bailar, ahora tú te tienes que preocupar de cómo se hace todo eso y gestionarlo y llevarlo a la práctica. Entonces, los artistas en ese aspecto muchas veces para mí tienen un doble valor añadido, porque aparte de lo que se dedican, los procesos que hacen de aprendizaje y de reciclaje en otras áreas para poder realizar su trabajo, pues son de verdad muy complicados, muy costosos. Y hay gente que tiene unas capacidades maravillosas y tiran para adelante y hacen unas labores estupendas. Buenas tardes y primero de todo muchas gracias, Fran, por estar aquí. Yo soy Adrián Ávila, estudio primero de danza española y tengo dos preguntas. La primera es, ¿en qué encuentras o en dónde encuentras tú tu inspiración como artista?
Y la segunda pregunta es un tema que ya hemos hablado anteriormente un poco por encima, pero es, ¿qué piensas que los bailarines de danza española podríamos ayudar a dar una mayor difusión y reconocimiento a nuestra danza? ¿Cómo podríamos ayudar? Muchas gracias. Hola Adrián, buenas tardes. Bueno, la difusión, te voy a empezar por la segunda porque la primera se me ha... me la repite, ¿vale? Pues Vale. realmente sobre la difusión de la danza española, ¿qué podríamos hacer los bailarines? Pues hoy piensa que no paramos en cierta medida, o sea, y ustedes estáis continuamente, todas las necesidades que tenéis, las motivaciones, las estáis plasmando, lo que es que se entere la gente y todo, no tiene nada que ver con otras épocas. Gracias a las tecnologías, las redes sociales hoy en día, pues todo va mucho, mucho más rápido. Más que el bailarín, lo que necesitaríamos es un poco de ayuda en el aspecto producción, de otra serie de cuestiones, de redes, de teatro, de programaciones, a la hora profesional, de poder llevar a cabo nuestras inquietudes a nivel profesional, de bailar y de eso, pues que tuvieran más salida. Pero yo creo que, bueno, volviendo a lo de antes, estoy un poco hablando del coronavirus, claro, del COVID-19. A partir de ahora todo va a cambiar y todo va a ser diferente. Pero hasta entonces, un poco era eso, bueno, nosotros involucrarnos, por supuesto, en todo lo que sea referente a la danza, en las motivaciones que se tiene, ir en concreto y ser inteligente en estudiar bien las propuestas y lo que se hace en base a cómo y dónde, y saber enfocarlo bien dónde se puede llevar eso y por qué, en fin. Pero bueno, para eso también hay personas que nos pueden ayudar, hay gente que en un momento dado te puede guiar un poco, y bueno, yo creo que la difusión, estar participativos, por supuesto, a la hora de que haya eventos y cuestiones y intentar. Hola, buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Bueno, soy María Marugán, soy estudiante de primero de Artes Visuales y Danza Convención en Danza Española, y mi pregunta es, en tus inicios, ¿cuál era el objetivo más alto que querías alcanzar como bailarín? Pues, sinceramente, yo no he tenido un objetivo material en el aspecto de que esté plasmado, por ejemplo, como en el ballet, por ejemplo, hay categorías, ¿no? Cuerpo baile, solista, primer bailarín, hay otro tipo de contratos diferentes, como es este de bailarín principal invitado. Está bien, y bueno, y a lo largo de la historia, en la danza clásica, hay roles, hay categorías, pero lo digo sinceramente, desde que entré, yo no veía en eso algo como un objetivo. O sea, para mí eso era interesante si se me abría la puerta de seguir aprendiendo y de seguir formándome y seguir recibiendo para poder crecer. A mí no me servía de nada ser solista si iba a bailar menos o lo que iba a hacer no me llenara. ¿Me entiendes? Entonces, nunca ha habido un objetivo en ese aspecto. Lo que pasa es que inteligentemente creo que yo sabía que si podía acceder a otras circunstancias, sabía que tenía otras posibilidades. Entonces, según ha venido la vida, porque tampoco, a ver si me entiendes, si no te presentas, no tienes esa posibilidad. Yo me presentaba, pero vamos, que no pensaba que, yo no tenía la ilusión de decir, ay, yo quiero ser solista, ay, yo quiero, no, yo quería bailar tal cosa, porque la veía y vamos, era para mí se me abría el corazón y el alma. Y yo decía, ojalá yo pudiera hacer eso. Pero para hacer eso tenía que ser inteligente en el aspecto de decir, primero tienes que estar formado y primero tienes que saber. Después, pues sí, que he sido primer bailarín, pues estupendo. Yo no fui solista, por ejemplo. Yo del cuerpo baile pasé a primer bailarín, porque hubo una audición, me presenté y pasé, y me tiré de cuerpo baile muchísimos años. Y bueno, pues sucedió de esa manera, pero durante esa etapa pues yo iba evolucionando y seguía, y bueno, bien. Después ahora soy bailarín principal invitado. Bueno, pues se llama así, estupendo. A mí lo que hago me llena, me sigue formando, me sigo creciendo, sí, pues en eso estoy. O sea, yo por lo menos me lo he tomado así. Yo no digo que sirva o que no sirva, cada persona es diferente, cada uno supongo que tendrá una visión. Pero yo esa visión
es la que realmente a mí me ha ayudado mucho a, en malos momentos, tampoco venirme abajo, ni desesperar, porque realmente los objetivos, por supuesto que tienes que tener objetivos en la vida y tienes que tener ambición, pero todo tiene que estar tratado con cuidado, en el aspecto de que no sea algo que suponga un paso atrás. O sea, ¿me entiendes, no? Tiene que ser algo que te sirva siempre para seguir motivándote y creciendo y aprendiendo y disfrutando. Hola, buenas tardes. Hola, Alba, buenas tardes. Bueno, yo soy Alba de González, de estudiante de primero de danza española, y mi pregunta es ¿qué trabajo te ha marcado más, tanto como de manera profesional como emocionalmente? Pues han sido varios, porque es difícil quizás quedarte con uno solo, porque gracias a Dios he tenido la suerte de abarcar muchas cosas y cada cosa tiene su película, por así decirlo, una película diferente. Pero bueno, yo destacaría por el momento, por la situación, por lo que supuso. A mí me marcó de manera muy profunda el trabajo de Jasón en Medea. Te explico. El primero más importante fue el de la gitanilla, el personaje de Andrés, del maestro Granero, música de Antonio García Abril. Entonces, ese fue el primero, por así decirlo, importante, fuerte, que me hace madurar mucho, o cambiar mucho, o evolucionar mucho. Pero es que eso viene unido a que justo después de ese momento viene Jasón. Y claro, y eso fue un poco como el cambio radical. La gitanilla fue el comienzo, y lo que realmente me marcó y me cambió fue el trabajo que pude realizar con el maestro Granero en el personaje de Jasón de Medea. Muchas gracias. ¿Cómo era trabajar con el maestro, Fran? Bueno, pues trabajar con el maestro ha sido una suerte de poder haber coincidido en época con el maestro, de haber estado con él. Un privilegio. Hombre, todos los maestros y todas las personas tienen algo. Porque sí, es así. O sea, yo también tengo mucho que agradecerle a José Antonio, porque la base de cuando llego a Madrid todo fue con José Antonio. Y con él he aprendido y me he desarrollado de una manera increíble. Y después con el maestro, que enlaza también esa otra etapa, porque yo antes, como te he dicho, en Matilde te hablaba de la cuna, ¿no? Uh-huh. Claro, pues fue la cuna, después fue la profesión, que fue José Antonio, la profesión en todos los sentidos, todos, ¿eh? Y después ya un poco la madurez fue el maestro Granero, también por edad y por épocas. Y con el maestro, que me coge ya en una etapa ya un poco más mayor, más maduro, ya iba bailando más, pues fue una gran suerte de poder trabajar, porque una persona muy especial, un maestro, lo que es la palabra en mayúscula, maestro, y al cual pues le he tenido siempre mucho cariño, mucho agradecimiento, y bueno, le estaré eternamente agradecido, que es una palabra que se utiliza mucho, pero que en su caso yo la tengo por bandera con él, porque tuve mucha suerte de conocerlo y de que él quisiera trabajar conmigo y de que él contara conmigo en muchas cosas y bueno. En lo que decías de interpretativamente, que hablabas antes, que era una de las... Con él lo tuviste... fue algo especial, quiero decir, porque yo he visto cómo el maestro, cuando trabaja los personajes, se fija mucho en cómo interpretar o sea, ¿qué sensación te daba? Porque él te sacaba, o yo he visto cómo él sacaba a la gente cosas que quizás nunca hubieran sacado sin su ayuda y estaban dentro de ellos. Claro. Mira, lo que explicaba antes de que vengo de la gitanilla y llego a Medea, sucede eso que tú me estás preguntando. Yo me estreno, en cierta manera, así ya, con un papel, un rol dentro de una obra, con la gitanilla, que trabajó el maestro Granero conmigo, directamente. No el estreno de la obra, cuando me tocó hacerla. Esto lo estrenó Antonio Márquez con Lola Greco, después me tocó a mí hacerlo. Cuando me estreno para hacerlo, el maestro empezó a trabajar conmigo para prepararme, claro, para pasarme ese personaje a mí.
pero era ese personaje, digamos, que entraba un poco más en mi personalidad, en mi estilo de danza, era como más afín todos los sentidos. ¿Qué pasa? Que mi naturaleza, cuando me toca realizar Jason, no es esa, es otra. Y ahí viene lo que tú dices. O sea, yo no sabía, en cierta medida, que lo que hizo el maestro conmigo. Yo soy una persona así más o menos tranquila, afable, no tengo una personalidad contrastada, con dureza, o tengo... No, y sin embargo, eso el maestro a base de trabajo, pues fue sacando de mí una serie de cuestiones que eran necesarias para realizar ese personaje, para llegar, digamos, a estar a la altura interpretativa en la obra, para que se entendiera ese personaje, lo que se necesitaba de él, y que la gente lo viera y se lo creyera en cierta medida. Entonces, claro, eso es un trabajo increíble, en el aspecto de que descubren cosas que es maravilloso. O sea, es como, llevándolo a un símil, como un actor de cine que de repente interpreta, por ponerlo fácil, el malo malísimo, y después interpreta el bueno en otra historia, pero con caracterizaciones, con maquillaje, con una serie de cuestiones en el cine que te van cambiando, pero que tú aquí no tienes muchas cosas de estas. Tú tienes que bailar. Bueno, muy buenas. Soy Verónica Luque, soy alumna de cuarto, ya estoy terminando danza española en coreografía e interpretación. Y bueno, primero de todo, darte las gracias, ¿no?, por esta participación tan grata. Mi pregunta es la siguiente. Todos conocemos el maravilloso zapateado de Sarasate, de Antonio Ruiz Soler, y tú tuviste la gran oportunidad de recrear de nuevo ese momento tan importante de la historia, de evocar al mismo Antonio mediante su danza. ¿Qué destacarías de ese proceso? ¿Qué características te resultaron más complejas de adquirir para desarrollar la pieza? Y por último, a la hora de bailarlo, ¿intentaste modelarte a la medida de Antonio o dejaste tu esencia mínimamente para evitar un calco exacto de la obra? Muchas gracias. Hola Verónica, gracias a ti por tu pregunta. Pues mira, yo he tenido la gran suerte de poder bailar el zapateado de Sarasate de Antonio, y te explico un poco cómo fue el proceso. Yo lo tomo directamente de Paco Romero, que fue un gran artista, igual, y ya no está con nosotros, desgraciadamente, un gran artista, un gran bailarín y una gran persona, que en la profesión, sobre todo los de antes, tuvimos la suerte de conocer. Él vino a reponernos porque él lo bailaba directamente de Antonio, él lo tenía de Antonio. Entonces, nosotros en el Ballet Nacional de España, la versión de Antonio, y ahí es donde yo lo aprendo. Y de ahí, pues, gracias a los repetidores del ballet y a todo el trabajo que se hace, pues he tenido la suerte de poder realizarlo y bailarlo hasta hoy en día, prácticamente, hasta hace poco. En lo que me dices, pues mira, es verdad que es muy complicado bailar cosas de otras personas. ¿Por qué? Sobre todo cuando estas personas bailan y se montan ellos mismos sus propias coreografías, porque su técnica y su identidad es muy personal. Pero tenemos una cuestión, y es que con el paso del tiempo, estos grandes artistas, estos genios como es Antonio, al no estar ellos, pues si queremos disfrutar de su obra, pues necesitamos intérpretes y artistas que lo hagan también, porque si no, no podríamos ver en directo pues aquello que ellos hicieron. Sí, podríamos poner un vídeo, pero no podríamos disfrutarlo en directo. Entonces, en ese trabajo de reponerlo hoy en día, hay varias cuestiones. Una es que se necesita un poco ajustarse lo máximo posible a la realidad de lo que es esa coreografía. Pero claro, eso a nivel artístico es muy complejo, porque la personalidad que tiene el intérprete, eso no se puede reproducir. Se puede hacer algo parecido, se puede evocar momentos, se pueden dar pinceladas de cosas, pero es muy complicado. Y sobre todo también teniendo en cuenta muchísimos factores. Antonio, aparte, es un genio, que eso fue historia, ¿no?, mundial de la danza y que ya todos conocemos,
nadie va a poder bailar como él, como bailó él. Habrá gente que sí, que pueda hacerlo más parecido, habrá intérpretes que tengan, por su dinámica, por su técnica, cosas que se le parezcan a él. Por ejemplo, yo personalmente no es mi caso. Yo, aparte de tener otra estatura, otra dimensión, no tengo la rapidez que él tenía, mi personalidad es diferente. Entonces, yo lo que he intentado es ser lo más preciso en el aspecto técnico para que todo lo que era el soniquete, los dibujos de pie, aprecia un trabajo y recuerda a Antonio, pues es que esa es mi labor, si es que no hay más. Yo soy un transmisor de algo maravilloso que, por desgracia, esto no es una pintura. O sea, es que Velázquez pintó las Meninas y nosotros podemos ir a verlas. Y ya está ahí el cuadro, en el Prado. Pero es que Antonio hizo el Sarasate y como no lo haga alguien, no lo podemos ver. ¿Me entendéis? De una manera real en el teatro. Porque aparte ya no es el Sarasate como coreografía, es el vestuario, son las luces, son la música en directo, son muchas cosas, que eso también lo creó él. Y entonces ve todo ese componente de esa puesta en escena del escenario, claro. Y después, pues claro, yo lo que he comentado, para mí la ilusión tremenda es la de tener esa suerte de poder ser transmisor e intentar hacerlo lo mejor posible. Para terminar, Fran, ¿nos podrías por favor dar un consejo para los chicos? Bueno, pues simplemente que sigan amando la danza, que sigan luchando por sus sueños, por lo que les llena, que sean inteligentes, que no dejen que el tiempo les haga desfiarse de su camino, de lo que sienten y de lo que aprecian realmente. Toda la vida es compleja, va a haber momentos de muchas dificultades y de muchas alegrías y bueno, yo simplemente lo que les recomiendo es que sigan su camino, sigan su vida, siempre con honestidad, con compañerismo, con ilusión, con ganas de aprender, de seguir creciendo, de seguir evolucionando, y que lo importante está en el interior de la persona. Muchas veces nos enfocamos en cosas externas y no conducen a nada. Entonces es importante que nos vayamos autodescubriendo poco a poco cada uno en sí y que eso se canalice en lo que realmente uno siente. Si uno se va autoescuchando, pues en cierta medida siempre ayuda. También es necesario que nos ayuden, porque toda la vida es importante y tener personas que confíen en uno, personas que te ayuden, personas que te quieran, eso es fundamental. Pero eso también hay que cultivarlo, hay que dar cariño a los demás, hay que tener compañerismo en ese aspecto y nada, y que simplemente pues desarrollen su amor a la danza o a lo que necesiten en cada momento de una manera bonita, lo disfruten y lo compartan, porque yo por lo menos, como enamorado de la danza también que soy, me encantaría verlo en el escenario y que también me transmitieran lo que ellos sienten y lo que, independientemente de dónde estén y cómo estén. Eso es lo de menos. Lo importante es que hagan lo que sienten para que sean felices. Lo mismo que has dicho tú, Pepín, otra vez de nuevo, gracias por esta iniciativa que has tenido de poder acercar sobre todo a los chicos y poder hacerles partícipes de personas relevantes, de personas importantes en el mundo de la danza y en nuestro campo de danza española, como ha sido Francisco Velasco y los otros personas que también han querido acceder a ello. Nada, Fran, gracias y gracias. Y tenerte, sabes que hemos tenido la suerte, de ser tu compañero. Y sí me gustaría decirte que el mundo de la danza y el mundo en general, si tuviera más gente como tú, sería todo mucho mejor. Porque eres un aparte de un grandísimo bailarín, un maravilloso compañero. Así que simplemente gracias. Nada, gracias.
Pues muchas gracias, Fran. Espero que te hayas sentido a gusto y cómodo. Y bueno, pues nada, darte una vez más las gracias en nombre de las chicos, de los chicos también que están aquí. Y nada, que no sé. Muchas gracias, gracias y gracias. No te puedo decir otra cosa. Nada, a vosotros. Vale. Ha sido una tarde estupenda, muy distendida y me he sentido muy a gusto. Muchas gracias a todos. Pues yo que...